Reyes capítulo 5, por favor, vamos allí a la palabra de Dios. Si tienes Biblia en mano, agárrala. Por favor, no agarres Biblia. Mira al que está a tu lado y dile, guarda ese celular. Con el celular allí activo para alguna emergencia que tenga que ir. Gloria a Dios. Pastores, por mi familia que la dejé en casa, deja que Dios se ocupa de ello. Ocúpate de lo de Dios, que Dios se ocupa de lo tuyo. Así que si ves el que está al lado tuyo que en algún momento saca un celular, te autorizo para que en el nombre de Jesús saques el codo y ores por él. No le des codazo, saca el codo y ora. Ya más de uno estaba preparándose ahí. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Voy a leer para iniciar un par de versículos. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón como grande, o sea, importante, sobresaliente, delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación. Es para que usted no se asombre que al impío más impío y más pecador Dios lo puede usar. Porque este Naamán se convirtió fue después, pero recuerde que él era pedante, petulante, altanero, orgulloso, creído, vanaglorioso y todo lo que usted quiera añadirle a eso. Sin embargo, era un instrumento de Dios. Dios, para bendecir a un hijo suyo, usa hasta el mismo diablo. Así que tú no te asombres cuando el vecino que tanto te aborrece, Dios lo va a usar para traerte bendición. Solo Wilfran y Jeremías por ahí lo creyeron. No te asombres de que Dios pueda usar al más perverso para bendecirte a ti. Mire que dice que por medio de ese hombre, Naamán, que tenía acosado al pueblo de Dios, Jehová había dado salvación a Siria. Era este hombre como valeroso en extremo, pero dile al que está al lado tuyo, todos tenemos un pero. Todos tenemos un pero, sea físico, emocional, sentimental o financiero, pero hay un pero. Lo que quiere decir que siempre usted y yo vamos a necesitar de Dios. Este era leproso. Versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Vamos a dejar hasta allí por ahora. Yo creo que siempre que se habla de esta historia, la mayoría la conocemos. Y siempre que se habla, tomamos como personajes principales al profeta Eliseo, que fue el que Dios usó para declarar la palabra, y a Naamán por todo lo que hemos mencionado y muchas cosas más. Pero hoy permítame tomar tres personajes que ni el nombre se dan, tres criados que se mencionan en esta historia. Tres criados que nos van a enseñar, hermano, muchas verdades espirituales. Y en primer lugar tomo a esa muchacha, la criada de la esposa de Naamán, de la cual nos habla el versículo 2. Una muchacha que no se da el nombre, pero ella es ejemplo de que aún en medio de la crisis más grande debemos seguirle siendo fiel a Dios. Porque hay gente que le es fiel a Dios cuando Dios lo está bendiciendo. Hay gente que cree en Dios cuando Dios lo tiene abundado, lo tiene prosperado, lo tiene en salud, en bendición y en victoria. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando viene la crisis, algunos hasta reniegan de Dios. Algunos reniegan del evangelio, reniegan de la misma iglesia. Pero qué bueno que aquí no hay gente así.
Dile al que está al lado suyo, sigue siendo fiel a Dios en cualquier circunstancia. También esta muchacha, esta criada, esta esclava, porque era una esclava, nos enseña que aunque Dios no nos da lo que queremos, nunca debemos dejar de hablarle a otros del poder de Dios. Hay gente que espera que Dios lo bendiga para entonces hablar de eso. Hermano, aunque tú estés pasando la peor crisis financiera, ora por las finanzas de otros. Aunque tú estés enfermo, no dejes de orar por otros. Y no te asombres de que Dios te use para sanar a otros y tú sigues enfermo. Esto nos lo enseña esta muchacha. Una muchacha que fue arrancada del seno de su familia desde muy niña. Fue sacada, como dice el texto, bandas armadas de Siria vinieron y se la llevaron cautiva y la vendieron como esclava. Ahora, esta esclavitud era para toda la vida. Lo que quiere decir que ella perdió toda esperanza de volver a su casa, a su familia. Toda la esperanza. Perdió la esperanza de ser alguien en la vida. Porque recuerde que el esclavo no tenía vida propia, sino lo que los amos determinaban. Perdió su futuro. Y peor, a menudo estas esclavas terminaban siendo concubinas de los amos. Es decir, que por derecho los amos podían acostarse con ella cada vez que quisieran. Lo que indicaba que esta muchacha nunca iba a poder casarse y nunca iba a poder tener hijos propios. Al parecer, una de las funciones, según la historia secular, una de las funciones de esta muchacha era curar las heridas de la lepra de Naamán. O sea, esa es la razón por la cual ella se dio cuenta de la enfermedad. Porque Naamán era una figura pública. Naamán era un hombre muy importante y la lepra eran llagas que salían en el cuerpo y ellos trataban de esconderla, de ocultarla. Y si la tenían y alguien se daba cuenta, nadie podía hablar ni mencionar acerca de esa enfermedad. Esta muchacha pertenecía a un círculo privado de la casa de Naamán. Cuando miramos la historia bíblica, Naamán tenía muchos criados, lo acompañaron allá a Samaria a buscar la sanidad. Tenía muchos, pero no todos tenían acceso a la privacidad. O sea, era una muchacha que mostró confianza. Un hijo de Dios debe mostrar confianza donde quiera que va. Apréndase eso, hermano. Esa es una de las transformaciones y cambios que el Espíritu Santo hace en la vida del ser humano. Pero qué triste es que algunos cristianos evangélicos se portan peor que cualquier inconverso. Y han perdido la credibilidad, pero aquí estamos gente que vamos a demostrar que se puede confiar en nosotros. Lo que a usted le digan en confidencialidad, cálleselo. Cálleselo. No lo comente con nadie, ni con su cónyuge siquiera. Pero hay gente que le pica la lengua para contar todo. Y aunque usted tenga diferencia con la persona que le comentó algo íntimo, no lo divulgue, cállese. No escucho amén. Porque la lealtad y la fidelidad trae recompensa. Amén. Pero yo sé que usted conoce, no el que está a tu lado, allá afuera, conoce gente, hermano, que usted no le puede contar nada. Porque más demora usted contándole y el otro subiéndolo a las redes sociales. Mire, esta muchacha, ¿por qué quiero resaltarla? Porque ella, al conocer la enfermedad de su amo, ella se atrevió a sugerirle a la esposa de su amo. No se lo dijo directamente a él. Tenía, parece que como más confianza con la esposa, con su ama. Pero mire la sugerencia que le da en el versículo 3. Si rogase. ¿Estás viendo, Bocio? ¿Qué es rogar? Suplicar. Humillarse. ¿A quién se lo estaba diciendo para que se humillara? A un hombre altivo y orgulloso.
Eso lo vamos a dejar quieto ahí, ahorita vamos a seguir hablando de ello. Ella le pide a la esposa de Naamán, si él le rogase al profeta. Naamán no reconocía ningún profeta que no fuera de su tierra siria. Naamán había subyugado al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Así que para Naamán no era nada fácil. Pero ¿sabe por qué esta muchacha se atrevió a decirle esto? Porque ella confiaba plenamente en su Dios, en el Dios de Israel. Su fe en Dios y en los profetas de Dios se mantenía intacta a pesar de la situación en la cual ella estaba. Por eso te digo, es de resaltar la actitud de esta muchacha. Fue sacada de su tierra, de su familia, sin planes, sin proyectos. Yo te pregunto, ¿dónde estaba Dios cuando esta muchacha se la llevaron secuestrada? Es la pregunta que muchas veces algunos se han hecho. Señor, ¿dónde estabas tú cuando me atracaron? Señor, ¿dónde estabas tú cuando mi cónyuge me fue infiel? ¿Dónde estabas tú cuando maquinaron esto contra mí? Cuando me quitaron, cuando me accidenté. ¿Dónde estaba Dios? Algunos tienden a perder la fe y la confianza, pero ella nunca perdió la fe, que aunque Dios no le daba a ella, ella sabía que Dios era grande y era soberano. Y eso es lo que usted y yo debemos tener claro. Alguien diga amén. Y hay un texto que usted y yo nunca debemos olvidar en 2 de Crónicas 20:20. La última parte dice: confiad en Jehová vuestro Dios. 2 de Crónicas 20:20. Y estaréis como seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La confianza en Dios te da seguridad. Seguridad de que no importa lo que te suceda, Dios va a hacer algo en medio de esa dificultad. Porque la seguridad en Dios no solo se basa en que Él va a evitar que nos pasen cosas negativas. Dios no quiere que nos pasen cosas negativas. Él quiere cuidarnos y protegernos. Pero a veces por nuestra desobediencia, nuestras decisiones apresuradas, nos metemos en algunos asuntos que luego nos traen consecuencias. Y Dios permite eso. No porque Él quiera, o a veces porque Dios quiere corregirnos, enseñarnos, permite que Satanás traiga situaciones críticas sobre nosotros como la de Job. Pero no quiere decir que no haya protección de Dios. La seguridad más grande que podemos tener está en Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que amamos a Dios, ¿qué pasa? Toca a alguien, dile: lo que te está pasando te va a ayudar para bien. Para bien. Algo tiene Dios detrás de todo eso. Y recuerda que te he dicho que si tú eres entendido en las cosas espirituales, yo creo que donde más somos probados, más vamos a ser usados. Es porque Dios está formando tu carácter. Si de pronto las crisis más grandes tuyas son las financieras, es porque Dios te está formando en esa parte. Déjate moldear, porque Dios te va a usar para ser de bendición para otros. Para darte autoridad para orar por otros enfermos. Si la crisis tuya es familiar, es porque Dios te está apretando para formarte, hermano. Y usted sabe que a veces el oro hay que meterlo en el fuego más ardiente, gloria a Dios, para pulirlo. Y Dios va a hacer de ti una gran restauradora de familias y de hogar. Alguien diga gloria a Dios. Ella osadamente dice: dígale a mi amo que ruegue. Que le ruegue al profeta. Y lo dice con una seguridad. Ponme el texto, por favor, el versículo 3. Ella lo dice con una seguridad. Ella no dice de pronto. Ella dice: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Eso se llama. No la había libertado. A pesar de que ese Dios permitió que le pasara eso a ella. Mire, para tener una fe tan determinante como la de esta muchacha, hay que ser conocedores del poder de Dios.
Usted puede decir que cree mucho en Dios, pero si usted no conoce las promesas de Dios, usted no va a tener una fe determinante. Ahora, no solo conocer las promesas de Dios, necesitas conocer al Dios en quien tú crees. Porque hay gente que le cree a Dios y a sus promesas, pero no conoce a Dios. Y por eso el enemigo los hace temblar. Ella seguro desde chiquitica la instruyeron, porque ella más nunca regresó a Samaria. Ella oía las historias de los profetas. Y mire que yo quiero que lea conmigo en voz alta el texto. Mire lo que ella dice. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. No menciona ni el nombre del profeta Eliseo. Seguramente gente que venía de Samaria a Siria, visitantes, mencionaban que había un hombre profeta en Samaria, pero ella no lo conocía personalmente. Pero ella sabía que los profetas por historia eran respaldados por Dios. Hermano, tú necesitas creerle fielmente a la palabra. Tú necesitas creer para andar seguro en lo que Dios te ha prometido. Y eso no permitirá que te quiebres en el momento de la crisis, sino que te vas a fortalecer y le vas a dar gracias a Dios. Porque la Biblia dice: alegraos cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba de nuestra paciencia produce fe y produce esperanza. Y cuando usted y yo creemos fielmente como esta muchacha, hermano, nos mantenemos firmes en Dios. Pero sabe que esta muchacha también tenía una convicción clara. Atento a esto. Ella tenía clara que Dios no hacía acepción de personas. Porque es que nosotros los seres humanos somos tan egoístas. Amén. Y venimos al evangelio. Y esa es una de las áreas que Dios tiene que quitar en nosotros. Creemos que Dios es solamente para nosotros y para los que se portan bien. Yo recuerdo en una oportunidad fui a visitar a una hermana. Bendito Dios. ¿Lo digo o no lo digo? Fui a visitar a una hermana. Y los pastores, los que tenemos el llamado pastoral, donde vamos, siempre miramos es templo, iglesia. Yo voy a un centro comercial y antes de ponerme a mirar lo que hay allí, me imagino ese lugar lleno de sillas y yo predicando la palabra de Dios. Veo una plaza y me imagino parándome ahí en una tarima predicando. Cuando fui a visitar a esa hermana, vi que quedaba en una esquina y había una plaza grande, un playón grande. Y le dije: hermana, esto está bueno aquí porque no nos permite hacer una campaña evangelística y predicar. Me dice la hermana: no, pastor, porque esta gente por aquí es muy mala. Yo le dije, de eso se trata. De eso se trata el evangelio, predicarle a la gente mala. Porque los enfermos son los que necesitan los médicos. Si usted está sano, usted no va donde el médico, porque si va sano donde el médico, sales enfermo. ¿O no? Te lo está diciendo alguien que usted sabe que yo les he testificado. Fui donde el médico porque pagaba seguridad social todos los meses, no me enfermaba y en vez de darle gracias a Dios dije: voy a sacarle algo al Estado. Voy para que me manden unas vitaminas, pero alguna plata le saco. Y cuando llego el médico estaba de malas pulgas. No sé qué le había pasado y me dice: ¿usted qué viene a buscar aquí? Así literalmente. No me dijo ni buena, ¿cómo está, señor Salguedo? No, sino ¿qué viene a buscar aquí? Yo dije: Dios mío, ahora yo qué le digo a este hombre. Y como les he contado, me acordé que tenía una bolita aquí en la ingle. Tengo una bolita, bájese el pantalón. Sin tocarme, sin revisarme, me dijo: una hernia, está a punto de estrangularse, hay que operarlo ya. Y sí le saqué bastante plata. Los enfermos son los que necesitan del médico. Usted no puede negarse a hablarle a nadie de la salvación de Cristo. Todo el mundo merece la salvación. Aún a la gente que tú odias. Pastor, yo soy cristiano y no odio a nadie. Ay, Dios mío. Ese que te pone el pico al lado. Esa que te echa la basura en la terraza.
esa que te quitó el marido, merecen la salvación de Cristo. Esta muchacha sabía, ella tenía tanta fe en la misericordia de Dios. Naamán, ella no sabía que Naamán era un instrumento de Dios, Diana. Ella no sabía eso. Ahora usted y yo lo sabemos porque lo acabamos de leer en el versículo 1 y 2. Dios le había dado liberación a Siria por medio de Naamán. Era un instrumento, ahora lo sabemos, pero ella eso no lo sabía. Ella debería odiar a Naamán. Porque por culpa de Naamán y su ejército es que ella estaba siendo esclava. Por culpa de Naamán y su ejército fue sacada de su tierra. Y como le digo, la Biblia no lo dice, pero esas muchachas terminaban siendo violadas, abusadas por sus amos. O sea, debía estar llena de resentimiento, pero cuando usted tiene la presencia de Dios, Dios te hace libre de todas esas cosas. Wow, si vas a aplaudir a Dios, apláudelo. Dios no hace acepción de persona, predíquele la palabra. Porque ese que te hace la guerra, ese que se porta mal, ese que te ha hecho daño, también Cristo murió por él. Y de pronto tú puedes ser el instrumento para alcanzarlo para Cristo. O por lo menos háblale de Cristo y salva tu responsabilidad. Ora por él para que Dios tenga misericordia. En vez de estar orando por juicio, que Dios lo destruya, Padre, o te lo llevas o te lo mando. Ore, Dios, ten misericordia, ten piedad. Esta fe de esta muchacha en medio de la crisis, yo creo que no quedó sin recompensa. La Biblia no lo dice, pero yo creo que no quedó sin recompensa. Pastor, ¿por qué? Porque la Biblia dice que después que Naamán, yo no voy a hablar de la sanidad de Naamán. Léase todo el capítulo 5 con calma, ahí está toda la historia. La mayoría la conocemos. Pero después que Naamán fue sano de la lepra, la Biblia dice que él se regresó donde el profeta Eliseo y le dijo: mi señor, quiero que sepa una cosa, que a partir de ahora yo no adoraré a otro Dios que no sea el Dios de Israel. Tengo un problema, dijo él, y es que cuando el rey va al templo de nuestro Dios, de nuestro ídolo en Siria, él se apoya en mí para arrodillarse y para inclinarse. Quiero que sepa que cuando yo me incline, porque él se apoya, yo no estoy adorando a ese Dios, yo adoro al Dios del cielo. Atento a todo esto. Y dijo: permítame llevar un poco de tierra de aquí, porque me voy a llevar la tierra a mi casa y voy a hacerle un altar a Jehová de los ejércitos. Yo le pregunto, ¿se convirtió o no se convirtió ese hombre? Para decir y hacer lo que hizo, tuvo que haber una transformación. Y yo estoy 100% seguro que, aunque la Biblia no lo dice, cuando ese hombre llegó a su casa, le pegaría un abrazo a esa muchacha. Y no voy a decir que la dejó ir libre, porque la Biblia no lo dice, pero por lo menos le puso un estatus mayor y la trató mejor. ¿Está de acuerdo conmigo? Gloria a Dios, eso se llama privilegio. Voy a hablarte de otro criado más que aparece en la historia. Los criados de Naamán. Cuando Naamán decide ir a Samaria, porque la muchacha dijo: vaya, allá en Samaria hay profeta, él agarra mulas, lleva plata, lleva vestidos, lleva presentes, porque Naamán en su ignorancia pensaba que las cosas de Dios se compran. Te recuerdo que todo lo de Dios es por gracia. Lo que usted y yo damos para la obra de Dios es por agradecimiento, mas no para comprar un milagro. Usted nunca se deje sugestionar ni manipular de alguien que le diga: venda una ofrenda y voy a orar para que Dios te sane. Reprenda al diablo. Lo de Dios es gratis. Él murió, Él se sacrificó para que usted y yo seamos bendecidos. Otra cosa es que usted y yo en agradecimiento querramos darle lo mejor. Pero Naamán no tenía este conocimiento, y Naamán agarra y va primero donde el rey. Permítame, le narro esta parte de la historia. Va donde el rey de Israel y le dice en su orgullo y su altivez: aquí vengo para que me sanes. Dice que el rey de Israel de Samaria se rasgó las vestiduras
y dijo, este hombre, ¿quién cree que soy yo? Dios, que da la vida y la quita. Y se asustó. Y quién sabe qué revolujo se armó en el palacio. Y del palacio salió fuera del palacio el murmullo. Todo lo contrario a lo que hizo esta muchacha, que callaba. Acá no, acá eran chismosos. Se regó la noticia hasta que llegó a oídos del profeta Eliseo. Y Eliseo dijo, díganle a Naamán que venga acá, le voy a demostrar que aquí hay profeta y que aquí hay Dios. Y Naamán va con su comitiva. Y cuando llega a la puerta del profeta, usted sabe que el profeta ni lo recibió. El profeta mandó un mensajero, díganle a Naamán que vaya y se lave 7 veces en el río Jordán. Naamán se enoja. Y Naamán dice, yo creí que por lo menos iba a salir. Estaba acostumbrado a que le rindieran pleitesía, a que se le arrodillaran, a que lo reverenciaran. Y como venía en nombre del rey de Siria, la máxima potencia mundial de aquel tiempo, y él era el general, era algo así como el ministro de defensa de aquel tiempo, estaba acostumbrado, y él decía, por lo menos debió salir y ponerme la mano en la parte donde tengo la llaga para que Dios me sanara, pero ni eso hizo. Y más encima me manda a lavar en ese río sucio del Jordán. En mi país hay 2 ríos mejores. Ponme por favor el versículo 10. Versículo 10. Entonces, ahí aparecen en escena los criados. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. 11. Y Naamán se fue ¿cómo? Dígalo en el costeñol, se fue ¿cómo? Guapo, cabreado, con la piedra afuera, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. 12. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Guapo. Mire, hay gente en la iglesia que si el pastor no ora por ellos se van guapos. Como yo les he enseñado a ustedes, hermanos, en el momento de la oración, de la administración, por los que cantan, los que adoran, los que predican, o yo como pastor, si usted tiene una necesidad, venga y crea. Si quiere, deje que todo el mundo se vaya y me salude y después yo lo atiendo. Pero no se vaya guapo, como Naamán. Diga que está a tu lado, te reprendo espíritu de Naamán. Y aquí aparece en el versículo 13 en escena los criados. Ahí no iba la muchacha, más sus criados. Si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Recuerde que Naamán era un hombre orgulloso, autoridad, acostumbrado a que le rindieran pleitesía. Estos criados expusieron su vida, hermano. Porque un criado, un esclavo no podía hablar si el amo no le daba la autorización. Quiero que miremos eso. Ellos se atrevieron a sugerirle al amo. Y aún lo contradijeron. Porque para el sirio, Abana y Farfar no eran cualquier río, eran unos dioses. O sea que la pugna que tenía Naamán internamente era una pugna de dioses, de idolatría. Mis dioses son más limpios que el Dios de ellos. Y es el gran problema que mucha gente tiene al venir a la iglesia cristiana evangélica, el Edén. Pero es que si yo voy ahí, yo soy católico, apostólico, romano.
Y entonces, y viene esa pugna, esa lucha, hermano. Prueba a Dios. Y vas a ver cómo Él va a hacer grandes cosas en tu vida. A Dios hay que acercarse con libertad. Alábalo, gloria a Dios. La historia secular dice que estos criados también eran israelitas. Estos esclavos también eran israelitas. Lo que quiere decir que ellos conocían con claridad el poder de Dios en Israel y el poder de la palabra de un profeta. Ellos nos enseñan, y quiero que te quede esto en tu corazón, que nunca usted y yo debemos avergonzarnos de hablarle a cualquier persona del poder de Cristo. Aunque aparentemente esté por encima tuyo, aunque sea tu jefe, que ande amargado. ¿Cuántos tienen jefes amargados? Tranquilo que la cámara no va a enfocar para allá. Jefes autoritarios, jefes que hoy llegan de malas pulgas, insultan, pelean, gritan. Tenga la autoridad de decirle: jefe, venga acá, vamos a orar para que Dios transforme las cosas. Pero resulta que así como el perrito recoge el rabo y se va huyendo, así los cristianos también. ¡Ay, ahí viene hablando! No. Usted es llamado para hablar de Cristo y de su poder. Usted es llamado, hermano. No tenga temor. Háblele a cualquier autoridad. Si algún día Dios te da la oportunidad de hablar con un concejal, con un gobernador, con el alcalde, no vayas a pedirle que te construya la casa. Háblale de Cristo. Que si Dios, y te voy a hablar de eso, Dios te da la sabiduría, Dios te va a usar, no solo te va a construir la casa. Eso es importante. No se avergüence del evangelio. Pues resulta que a veces hay gente en otras iglesias, aquí no, que se avergüenzan aún hablarle a los compañeros de Cristo. Son evangélicos a la secreta. Son agentes 007. Y entonces no hablan, no oran por la gente. Hermano, si usted tiene la oportunidad antes de iniciar la jornada laboral, ore con su gente. Recuerdo cuando yo trabajaba secularmente, yo me tomé la autoridad y yo reunía en uno de los tantos trabajos, y era peor el asunto, porque del jefe para abajo todos eran homosexuales. El único homosexual que no había ahí era yo. Ñame, el único ñame que no había ahí era yo. Y yo lo reunía y lloraba para que Dios bendijera. Y yo le coloqué en la entrada de la oficina del jefe un texto bíblico que dice: amos, no exasperéis a vuestros criados, a vuestros empleados. Yo se lo cambié y yo se lo ponía ahí. No, usted no tiene por qué avergonzarse del evangelio. Ay, pastor, y si me votan, si te votan es porque Dios no fue el que te metió ahí. Dios te tiene algo mejor preparado. Yo creo que me equivoqué de público. Esta palabra tenía que predicarla en República Dominicana y no la prediqué, Señor. Pastor, ¿y usted me va a mantener? Si vas a creer que yo te voy a mantener, te vas a morir de hambre. Pero si tú crees que Dios te mantiene, te va a dar en abundancia. Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Esto nos enseñan estos criados que se expusieron. Pero mire, hermano, Dios le dio a estos hombres una sabiduría. Versículo 13, lo tenemos ahí. Mira lo que ellos le dicen. Si el profeta te mandara alguna gran hazaña, tú eres un hombre acostumbrado a la guerra, a hacer cosas extraordinarias. Mire, se lo ganaron. Es que Dios te da la sabiduría, hermano. Dios te da el entendimiento y el conocimiento. Seguramente comenzaron a animarle el ego, a alimentarle el ego. Tú eres un soldado, un guerrero valiente. Lo que pasa es que la Biblia no escribe toda la conversación, pero pongámonos en ese contexto. Naamán, tú eres un tremendo soldado. Walter, acuérdate que tú hasta cargabas la mochila allá atrás. ¿Cuántos bultos, cuántos kilos, Walter? Más de 50 kilos. Imagínese ese tremendo hombre ahí. Y ahora no quieres ni cargar a Ana María. Pero bueno. El fusil y todo el implemento, eso no era fácil. Este hombre seguramente había matado
quién sabe cuántos enemigos. No le tenía miedo a nada. Comenzaron a alimentarle el ego y le dijeron, ¿qué te cuesta? Zambúllate. Eso no es nada para ti. No vas a perder nada. Igual si no te sanas aquí, te vas para Farfar y Habana a ver si allá sucede. Dios le dio la sabiduría y usted conoce la historia. Él obedeció. Se zambulló la primera vez, no pasó nada. Segunda vez, no pasó nada. Tercera vez, no pasó nada. ¿Cuántas veces le había dicho el profeta? La sexta vez no pasó nada y la séptima se zambulló y dice que la piel, mire, es que lo que Dios hace es tan bueno y tan perfecto. Y Jaira, ¿como cuántos años podía tener Naamán? Ponme una edad por ahí. ¿Qué tendrá contra los 55 años? ¿Y ustedes por qué se ríen? No crea que yo... ¿Está viendo, Walter? Yo cuando miraba esa parte de la historia, si puede buscar, ahí, sí, esa, gracias, estás activo. Su carne se volvió como la carne de un niño. Yo miro mi carne, 55 años se ven. Mi hermano, tú eres mayor que yo. En estos días mi esposa le cayó un afán ya que, mi amor, y peleando y luché, mi amor, ven para echarte aquí para que no se te vea tanto las arrugas aquí. Y dije, no, déjame que si Dios me quiere ver bonito, Él me va a rejuvenecer. Él me va a estirar. ¿Por qué Dios no le devolvió la piel como un hombre de 55 años? Dice, como un niño. No solo le limpió a Adela la lepra, su piel se volvió perfecta. Yo creo que aquí hay gente que va a ver la perfección de Dios en su vida, en su casa y en su familia. Porque lo que Dios va a hacer con tu casa no es solamente arreglarla, sino que los va a convertir y algo grande va a hacer Dios. Yo creo que Él es Dios de perfecciones. Alguien grite, por favor, gloria a Dios, aleluya. Señor, yo creo que tú vas a restablecer cosas grandes en nuestra casa, en nuestra vida. Yo creo, no lo dice la Biblia, que cuando ese hombre salió del agua y empezó a verse la piel, seguramente se desnudó, porque de pronto era rabacuco que se bañaba con pantalón, con camisa, y vio que todo estaba restaurado. Y los criados le hacían así. Seguro él les dijo, gracias por su consejo, vengan acá. Y los abrazó. Y algo tuvo que hacer en favor de ellos. Hermano, vale la pena hablar de Cristo. La Biblia dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Cuán hermoso, no está hablando de los pies físicos ni que son hermosos, porque yo tengo más de 30 años de estar predicando la palabra y mis pies son feos. Cuando la Biblia dice cuán hermosos son los pies, está hablando de las pisadas, del caminar, del andar, del futuro, de lo que espera para ti. Así que, hermano, no te avergüences del evangelio. Te repito, ocúpate de lo de Dios, que Dios se ocupa de lo tuyo. Y el tercer criado que aparece en esta historia es el criado de Eliseo, el criado del profeta. Los dos anteriores, la niña era criada de la esposa de Naamán. Los anteriores eran criados de Naamán. Ahora te voy a hablar del criado del profeta Eliseo. La Biblia lo llama criado, pero no era un esclavo. Era un sirviente, era un servidor. O sea, ni más ni menos, este criado, este servidor que se llama Giesi, hacía la función que Eliseo hizo con Elías. Servirle. En la antigüedad se habla de que un servidor de un profeta hacía las veces de lo que hacía Nehemías con el rey. Antes de traerle la comida al profeta, él la probaba. O sea, él se exponía. Era gente leal al profeta. ¿Sabe por qué?
porque ellos sabían el poder y la unción y el legado que había en el profeta. Y ellos querían absorber al máximo. Era un privilegio, no era una obligación, no era una imposición ser criado de un profeta, era un privilegio. Y Eliseo le había enseñado a Giesi lo que era seguir a un profeta. ¿Te conoce la historia de Eliseo y Elías? Eliseo le decía a Elías, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿Y qué le decía Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que yo a ti no te dejo. Eliseo andaba detrás de algo de Elías y lo recibió, una doble porción del espíritu de la unción que había en el profeta. Y esto era lo que Giesi debía recibir. Giesi debía ser el reemplazo del profeta Eliseo. Si Eliseo recibió una doble porción de Elías, Giesi debía recibir por lo menos una triple porción. Pero ¿sabe una cosa? Él no estaba preparado para eso. Pudo más la ambición y el deseo de lo material que lo espiritual. Cuidado que no nos esté pasando lo mismo de Giesi. Versículo 20, por favor. Dice, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí que mi señor estorbó este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de alguna cosa. Tenga allí. Lo pongo en contexto. Recuerde que les dije que cuando Naamán vino de su tierra y fue donde el profeta y donde el rey trajo asnos, mulas cargadas de oro y vestidos. Después que él fue sanado, él fue otra vez a la casa del profeta Eliseo. Allí sí Eliseo salió a recibirlo. Él en agradecimiento le quiso entregar toda la ofrenda que había traído. Eliseo le dijo, no, devuélvete con eso. No quiero la ofrenda. Y se fue. Giesi el criado vio eso como un desperdicio. O sea que el espíritu de Judas no es nuevo, ya existía en aquel tiempo. Y ese mismo espíritu de Giesi y de Judas se le metió a Ananías y Zafira. Y ese espíritu está en las iglesias hoy día. Tenga cuidado. Entonces, al ver que el profeta Eliseo rechazó la ofrenda, es que Giesi, y mire, estaba tan adoctrinado que usa la misma expresión de Elías y de Eliseo. Vive Jehová. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, versículo 21, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle. Naamán era un hombre agradecido ahora. Y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Giesi es la muestra, y esto es fuerte, y quiero decírselo para que usted esté advertido y los que ven la transmisión atentos a esto. Hoy los templos y los altares están llenos de gente y ministros que son llamados pero no son escogidos por Dios. Y esa es la razón por la cual al evangelio hoy día se le ha dado tanta mala fama, porque hay algunos que están más interesados en la plata de la gente que en el servicio a Dios. Si usted tiene un llamado de Dios para cualquier ministerio, sepa que tu sustentador es Dios. Y Dios va a usar gente para proveerte y para bendecirte. Pero usted no esté atento de servirle a Dios por beneficios. Giesi muestra que hay gente llamada por Dios, pero muchos no son escogidos. Gente que ama más lo material que lo espiritual.
Ya te hablé de los predicadores, que si no les dan cierta ofrenda, que si no les dan viáticos en avión en tal clase, no van a predicar a ningún lado. De esos los hay, yo los conozco. Me ha tocado rechazar algunos para traerlos acá. Pero también en la congregación hay gente que se afana más por lo material y descuidan lo más importante, que es la comunión con Dios y el servicio. Y no quiero avergonzar y no quiero que me respondan, pero yo le pregunto a las adoradoras, ¿cuánto tiempo dedicaron de oración esta madrugada? Le pregunto a los adoradores, ¿cuántas horas oraron? ¿Cuánto oraste para estar en ese aparato? Servidores, ¿cuánta Biblia leíste? Pastor, es que trabajo mucho y me canso y no, de eso se trata. Estamos más metidos en lo material que en lo espiritual, hermano. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Gloria a Dios por los que danzan y por los que tocan y cantan. Pero esto es algo, con el respeto, Carlos, de los músicos y todo, esto es algo que usted se puede saber de memoria. Las notas, el que tiene oído para la música se las puede saber de memoria, y de repente puedo improvisar algo y sacar algo mejor que no ensayó. Gloria a Dios. Pero lo que bendice a la gente no es el sonido común ni la bonita voz que tengas, sino la unción y la gloria de Dios. Estuve en una iglesia con mi esposa en República Dominicana y le decía a mi esposa, un adorador, mano, levante las manos, mano, póngase de pie, mano, haga esto, mano, haga aquello. Decía, y regañando a la gente. El que hace eso es porque no tiene la gracia y la unción de Dios. Cuando usted tiene la gracia y la unción de Dios, usted se para aquí y la gloria de Dios se refleja en usted. Usted es movido por Dios. Pero hay mucha gente en los altares que son impedimento y obstáculo para que la gloria de Dios descienda. O sea que el espíritu de Giesi está metido en ellos. Están más atentos y pendientes a lo de afuera. Y hay gente que está menospreciando el altar de Dios por los afanes de este mundo. También puedo mirar en el espíritu de Giesi que hay gente que no tiene temor de Dios para mentir y para engañar. Y usó el nombre de su jefe, de su amo, de su profeta Eliseo, y el nombre del mismo Dios. Vive Jehová que voy a ir y lo voy a alcanzar. Y le digo, mi amo, mi señor, el profeta me mandó que lo que no le quisiste dar, lo que él no te recibió, ahora sí. Hermano, ¿cuánta gente no hay en las iglesias mentirosos y engañadores? Dios mío. Le mienten a sus líderes. ¿Por qué no viniste? No, es que, porque ajá. No es que estaba enfermo, te quedaste viendo un partido de fútbol, te quedaste viendo una novela. Y tantas mentiras que decimos, hermano. Como decía mi esposa ayer en la prédica, ¿cómo es posible que le haya preguntado a alguien o le haya dicho, estoy triste porque no diezmé este mes? ¿Por qué no diezmaste? Porque no me alcanzó. Cuando el diezmo es lo primero que hay que sacar. Y si no te alcanza, menos te va a alcanzar si no le das a Dios. Y tenemos los púlpitos llenos de predicadores, como hablaba con mi suegro esta mañana, que hasta textos bíblicos inventan para emocionar y para motivar a la gente. Hermano, esto es una realidad. Este criado nos demuestra que hay gente que no tiene temor de mentir. Son unos traidores. ¿Cuántos ministros, líderes no hay traicionando a sus pastores principales, a sus líderes? Bendito Dios, se acabaron los amenes. ¿Cuántos cristianos no andan haciendo cosas secretas y escondidas y creen que nadie los vio?
Y así predican, así cantan, así tocan, así danzan, así sirven, así interceden. Viviendo una doble vida cristiana, espiritual. Hermano, recuerde que Dios todo lo ve. Y si no trae juicio sobre ti, condenación, tú eres un obstáculo para que la gloria de Dios se derrame. Por eso este lugar hay que respetarlo. El púlpito hay que respetarlo. No pararse aquí de cualquier manera, hermano. No, que nadie me vio, nadie lo sabe. Creyentes hablando por WhatsApp con gente que no debe y borrando conversaciones. Puedes borrarla, pero Dios la vio. Gente viendo pornografía sin temor de Dios. Escondidos de todo el mundo, pero Dios te está viendo. No hay nada oculto que no salga a la luz. Y tal vez esa es la razón por la cual en tu vida hay lepra espiritual. Porque conocemos, según el versículo 27, cuál fue la consecuencia. Cuando Giezi vino de vuelta, escondió los 2 vestidos y los 2 talentos de plata que le dio Naamán. Y vino donde el profeta, versículo anterior. Él entonces, vuelve al anterior, antes. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Pero Wilfran, yo sé que más de uno aquí está diciendo: el pastor, ¿quién le habrá dicho lo que yo estoy haciendo? El pastor me la está tirando a mí. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y mire lo que le dijo el varón de Dios: ¿no estaba también allí mi corazón cuando Naamán volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares y viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es tiempo de buscar lo material. Es tiempo de buscar. Si ni yo, que fui la autoridad, le está diciendo, el instrumento de Dios para sanar a ese hombre, le recibí, ¿por qué tuviste que hacerlo? Y no te era más fácil decir: sí, fui allá, estaba con Naamán. Recuerde que le dije, ese fue el espíritu de Ananías y Zafira. ¿Vendiste en tanto la heredad? Sí, la vendí en tanto. Y cayeron muertos. Mire cómo termina esta historia. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Yo podía sentir que Dios hablaba a mi corazón, y quiero orar por ti. Porque tal vez lo que te está pasando es consecuencia de algo oculto y escondido que quedó en el pasado, pero todavía hay una lepra. Y no estoy hablando de la lepra física de la enfermedad, estoy hablando de lepra espiritual, consecuencias en tus finanzas, en tu salud, en tu familia. Pero yo creo que Dios está aquí para restaurarnos. Póngase de pie, por favor. Padre, gracias por